Y hablamos de aumentos, recién hablábamos del gas, vamos a meternos en el tema prepagas, que también está viniendo con aumentos. El gobierno incluso anunció en las últimas horas que estaba controlando que las cosas se hicieran de acuerdo con la regulación. Está con nosotros Fiorella Bianchi, ella es abogada, ya vino otras veces, abogada y especialista en temas de seguridad. ¿Cómo andás? Bien, ¿ustedes? Bien, muy bien. Bueno, el tema prepagas, hubo aumentos, pero faltan todavía un camino por recorrer. Sí, tema prepagas podemos hoy hablar de dos grandes noticias de tema prepagas, ¿no? Uno es el tema de los aumentos que, como bien dijimos la vez pasada, se estuvieron para el último mes por encima de la inflación, unos puntos. El aumento de las prepagas en general más o menos fue entre el 4 y el 8%, el 8 siendo ya el doble de la inflación. Pero está pasando un fenómeno bastante particular hoy en día con el aumento de las prepagas, que es, recapitulemos un segundo. ¿Se acuerdan que hace 2 o 3, en mayo, hubo una audiencia con las prepagas o las principales prepagas y el gobierno, a través del cual se llegó a un acuerdo con 35 prepagas nada más? Sí, las más importantes, pero 35, que lo que acordaron fue retrotraer las cuotas a valor diciembre 2023, refacturar y calcular solamente como aumento el IPC acumulado para cada mes y a partir de julio volver a liberar los aumentos de las prepagas. Ahora bien, las que han retrotraído los valores de las cuotas y refacturado conforme el IPC son solamente esas 35 que forman parte del convenio y del acuerdo que se hizo con el gobierno. Pero hoy está pasando que hay muchos usuarios de otras prepagas. Tengamos en cuenta que el gobierno inició su gestión con 675 prepagas registradas. Estamos hablando de 35 nada más. Que es cierto que concentra la mayor cantidad del mercado, pero no son todos. No es el 100% de los afiliados de prepagas. Y tenemos que incluir también a las obras sociales que comercializan planes superadores tipo prepagas. Entonces, de repente nos encontramos con una situación muy distinta entre los afiliados a estas 35 prepagas que pudieron ver una merma en el valor de las cuotas que estaban ya muy ahorcados y una diferencia abismal entre los usuarios de las más chicas que no formaron parte del acuerdo y que están con valores que están, Pancho, no te miento, en un 340% de aumento en 8 meses. Tengo un matrimonio de 80 años que está pagando un valor de cuota de 1.300.000 pesos. Cuando en las grandes, más o menos, ese equivalente, ese mismo afiliado, ¿cuánto pagaría? No, mucho menos, 500.000 pesos, que igual es un montón, pero no estamos hablando de menos de la mitad, porque el IPC acumulado no llega ni por casualidad a 340% en 8 meses. Hay algo que hay que aclarar, que se supone que lo que el gobierno dice es que es un precio libre. Lo que pasa es que evidentemente ha habido un acuerdo de palabra para que las prepagas lo vayan aumentando gradualmente, con la mayoría. Claro, eso fue lo que dijimos cuando fue este acuerdo con las prepagas. Me acuerdo que yo vine acá y vos y yo comentábamos que decíamos, bueno, pero si justamente el gobierno salió a defender a los usuarios de las prepagas y acordó volver a liberar los precios a partir de julio, otra vez se van a volver a desbandar y vos y yo dijimos, bueno, muy probablemente haya un acuerdo de palabra con las prepagas que dijeron, bueno, nos comprometemos a no desbandarnos. Nadie quiere pelearse con el gobierno. Ir acompañando un poco la inflación. Tengamos en cuenta igual que los aumentos que se anunciaron van del 4 más o menos al 8%, siendo el 8 el doble de la inflación anunciada para el último IPC. Pero independientemente de cómo vayan aumentando a partir de ahora, las que no retrotrajeron habían aumentado un 50% en enero. Claro. Entonces, el acumulado lleva un 340%, que es un montón de aumento en 8 meses. La gente no lo puede pagar. Comentabas recién este caso de este matrimonio de 80 años. ¿Cómo hace, digamos, que está judicializada la situación? ¿Hay un amparo? ¿Cómo es, por ejemplo, la situación de dos personas que no podrían, si quisieran, pasarse a otro sistema de salud, ¿no? Muy buena pregunta, Ceci. Mira, hay 3 acciones principales. Yo siempre recomiendo empezar con las gratuitas, porque el amparo hay que contratar un abogado, que no todo el mundo tiene la posibilidad. Así que antes de llegar a esa instancia, es muy interesante hacer el reclamo gratuito en 2 organismos del Estado, que son los que propusieron justamente, los que incentivaron a hacer este acuerdo. La Superintendencia de Servicios de Salud es uno de esos organismos y el otro es Defensa del Consumidor, que depende de la Secretaría de Comercio. Eso es todo un tema de prepagas, pero están saliendo, se publicaron noticias ayer y hoy, de otro tema también muy importante, que es una acción que está llevando adelante la Superintendencia en su rol de organismo de control de prepagas y obras sociales, que empezó a auditar
Dijimos que inició el gobierno la gestión con 675 prepagas registradas en el registro de prepagas y 291 obras sociales. Entonces, ¿qué hizo? Las está auditando. Y de esa auditoría que está haciendo, está verificando que algunas tienen incumplimientos graves en las prestaciones o en la documentación que tienen que presentar. Entonces, a raíz de esa auditoría, están tomando diversas acciones. Se comunicó, de hecho ayer el vocero presidencial comunicó que han intervenido 4 obras sociales en lo que va del año, que es una de las sanciones más graves que tenemos, porque como en rango de sanciones tenemos el apercibimiento, que son ante faltas leves, la multa económica, cuando hay una falta ya grave o moderada, y tengamos en cuenta que acá otra de las novedades es que la superintendencia aumentó mucho el valor de las multas. Hasta antes de la modificación, las multas siempre están dispuestas por módulos para que se puedan ir actualizando más fácilmente, ¿no? Un módulo está atado a un valor de un haber mínimo jubilatorio ordinario. Entonces, antes las multas iban de 1 a 15 módulos, ahora van de 1 a 100 módulos. Claro. El aumento es muchísimo si tenemos en cuenta que 100 módulos son 20 millones de pesos. ¿Estas son obras sociales sindicales? Sindicales y prepagas, lo que hoy se llama sociales. Multas entonces con aumentos importantes en el monto de la multa. En orden de sanciones, después la siguiente en orden de gravosidad es la intervención. Y han intervenido, justamente, ayer lo comunicó el vocero, 4 obras sociales que tenían graves deficiencias en su funcionamiento. Y la sanción más gravosa de todas es directamente cancelar, dar de baja a esa entidad del registro de obras sociales o de prepagas que las permite funcionar. Y ahí hay un problema con los afiliados. ¿No? Sí, claro. Pero es importante porque hoy salió publicada una noticia que dice que están evaluando dar de baja 60 prepagas. Entonces, prepagas, no obras sociales. Están evaluando porque justamente tienen incumplimientos graves en cuanto a documentación que nunca han presentado. No han presentado los balances, no han presentado el estatuto, no han presentado los padrones de afiliados, los cuadros tarifarios, los planes que comercializan. Es como que está una caja ahí vacía que no se sabe de dónde salió. Ahora, el Estado ahí debe garantizar que esos afiliados que quedan, digamos, sin protección sean absorbidos por otras. Exactamente. En el tema de las obras sociales, si se da de baja a una obra social, es menos complejo porque las obras sociales no pueden cobrar ni diferencial de cuota por enfermedad preexistente, ni un montón de cosas que sí pueden cobrar las prepagas. Entonces, mi único miedo, por así decir, o ojo acá, es si dan de baja a 60 prepagas, que se garantice que ese afiliado de esas 60 prepagas pueda continuar en otra prepaga, entiendo que podría ser de su elección, pero en las mismas condiciones que tenía en la anterior. No le podemos modificar el tipo de plan o poner un plan con copagos o cobrarle por enfermedad preexistente, ¿no? Tiene que garantizarse una continuidad. ¿Cuánto por corregir en este sector fundamental? Porque siempre recordemos que detrás de todo este sistema está el sueldo de los médicos. Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cuánto por corregir y obviamente transparentar, ¿no? Sí, transparentar y empezar a ordenar un poco el sistema de salud, ¿no? Porque también lo que veíamos con el tema de los copagos que estaban cobrando cuando uno se iba a atender, que también lo hablamos la vez pasada, es que terminan estando enfrentados 2 sectores que no pueden estar enfrentados nunca, que son los trabajadores de la salud y los pacientes. Entonces, empezar a ordenar un poco el sistema va a llevar a que, esperemos, haya menos incumplimientos, menos reclamos y una mejor atención de la salud. ¿Dónde te seguimos, Fiorella? Pueden seguirnos en Instagram, en el usuario que es coinsalud, coinsalud.consultores, o por la página web que es coinsalud.com. Gracias, Por favor. Aprendemos juntos. Descubrí el ciclo de entrevistas de BBVA que convoca a las mentes más talentosas y brillantes para construir un